de Crónicas de lo Paranormal, soy Zapotejo. Hoy continuando con este mes del terror. Tenemos un lugar, creo que marcado por la locura, la negligencia. Estos lugares, los manicomios, son lugares que tienden a ser manipulados de una manera errónea. Muchas veces las personas encargadas de apoyar a los demás o curar a las personas hacen cosas atroces. Y es el caso de la Castañeda, un lugar muy conocido en México. Si sabes de este nombre, tal vez lo has escuchado por el grupo, La Castañeda. Pero su historia va sobre un hospital psiquiátrico. Su nombre oficial era el Manicomio General La Castañeda. Pero la historia le dio unos motes más bizarros. Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, Locópolis o la Puerta del Infierno. Su lugar llegó a albergar más de 60,000 pacientes, cuando el lugar era para una cuarta parte de esa población. La Castañeda fue hecha en tiempos de Porfirio Díaz, el gran dictador tirano de México. Queriendo copiar un poco a Francia por su obsesión de Porfirio Díaz hacia la cultura francesa, lo mandó a construir basándose en el hospital psiquiátrico Charenton. Fue ubicado en Miscuac, en una hacienda pulquera, que era de su amigo Ignacio Torres Adalay. El clima era bueno, la zona estaba apartada de la ciudad, ideal para que los pacientes y las personas que estaban ahí tuvieran calma y tranquilidad. Fue inaugurado un 1 de septiembre de 1910, en los marcos del centenar de la independencia de México. Es muy triste porque era un lugar que quería traer a la modernidad estos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, era la gente. Había talleres, áreas de juego, biblioteca, escuela, enfermería y una sala donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd. Y también había la sala de los electroshocks, era la medicina que se acostumbraban, bueno, los tratamientos de la época. Pero la Castañeda, como todo, demostró que no era adecuado el trato a los pacientes. Se les aplicaba baños de agua fría a las personas que se ponían rebeldes. A su mismo tiempo, la decadencia de este lugar hacía que era insalubre, que las autoridades parecían no darse cuenta o fingían que no sabía nada. Recordemos que cuando hubo el cambio al final del Porfiriato, la Castañeda pasó de más a menos por la falta de dinero, porque recordemos que en 1900, ahí en los 1910 empezamos con la revolución, lo cual trajo falta de dinero, la economía se paró y estos lugares subsidiados por el gobierno tuvieron que arreglárselas con lo que tenían y con lo que no tenían. Había pabellón para gente distinguida con dinero, para pabellón de observación, para gente con pensionados de segunda y tercera clase, alcohólicos, toxicómanos, pacientes peligrosos, pabellón de epilépticos, pabellón de los imbéciles, pabellón de pacientes infecciosos. La cosa con este lugar es que muchas veces la gente que se oponía al gobierno era llevada contra su voluntad. Lo mismo que pasa o pasó en Lecumberri con los presos políticos, pero aquí era más fácil hacerlos pasar por locos, revolverlos entre la población y se acababan volviendo locos. El abuso, la intolerancia, las malas prácticas eran de todos los días. Después, en la década de los 30, cuando ya el hacinamiento en el hospital, después de los 30, la mala organización permitió que llegaran pacientes con bienestar. Referimos a convictos peligrosos, indigentes o personas que no tenían dónde vivir, solamente por deshacerse de ellos. El doctor Andrés Díaz había dicho en INAI
que la Castañeda, imagen de la locura, fue en dicho periodo cuando las quejas sobre la situación infrahumana de los internos se hicieron frecuentes. Por ejemplo, muchos tenían que dormir en el suelo, porque no había colchones ni camas. Por esta razón, la sociedad asoció el manicomio con atropellos, denigración, hambre, enfermedades, etc. Por otra parte, la capital mexicana seguirá creciendo, y la Castañeda, al igual que 50 años atrás, con los asilos coloniales, quedaba atrapada en medio de la ciudad que crecía. Por esta y otras razones, el Estado impulsó un ambicioso proyecto para desmantelar el manicomio general y construir granjas que demostrarían la eficacia terapéutica del trabajo. En 1968 se desmanteló y no quedó piedra sobre piedra. En los 60, ya debido a su estado de deterioro, todas las historias en contra de este lugar empezaron a dar pie a que ya se terminara con este lugar lleno de maltratos y situaciones adversas. Pero mucho tiempo después se hicieron unos edificios multifamiliares, la unidad Torres de Mixcoac, donde se dice que en los pasillos ocurren cosas, se escuchan gritos, se escuchan lamentos de esas almas que estuvieron condenadas a la locura por errores, por no caerle bien a alguien con poder. Cabe destacar que México cuenta con estos lugares llenos de violencia, llenos de maldad. La Castañeda es un lugar lleno de entes, de locura. Hoy en día tenemos tratamientos como pastillas, inyecciones, hay enfermedades psiquiátricas que se pueden tratar, que se pueden controlar. Antes estaban a prueba. Este lugar, la Castañeda, es el vivo ejemplo de que no todas las ideas que había al principio de la modernización eran buenas, y muchas dejaron vesquicios y marcas en la sociedad. No podemos tener las historias de todos, pero darnos una idea de que la locura a veces es solamente una situación en un estado. La locura a veces lleva a la gente a lugares donde no debe estar. Obviamente hay más historias de médicos que tomaban en sus manos la decisión de llevar a cabo experimentos innombrables. Había gente que era lanzada ahí y olvidada por sus parientes. Nunca regresaban por ellos o nunca iban a verlos. Gente que nadie iba a extrañar. Ahora atormenta los lugares de la unidad Torre de Mixcoac. También tenemos la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Y también tenemos Lomas de Plateros. Lugares que este lugar dejó sus cimientos para nuevas edificaciones, pero plagadas de terror. Los amigos de Crónicas de lo Paranormal, espero que les guste este podcast, este video para redes sociales, y también seguiremos hablando de mi personaje favorito, Pancho Villa. Yo creo que uno de los personajes con más fuerza y con más historia de terror y paranormal de lo que muchos se imaginan. No solamente es la frase de Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla. Síganos, tenemos la dinámica de la Biblioteca del Terror. Ya saben, YouTube, Facebook, Twitter, bueno, ahora es X. No, creo que Twitter no. Kawaii, podcast. También estamos en Amazon Music y en Instagram. Soy el Zapotrejo, esto fue todo. Buenas noches, hasta luego.